Porque ahora está Kevin Ari Levy, que es analista internacional. Kevin, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, estábamos con este omnipresente tema, ¿no? Que es la invasión rusa a Ucrania y la situación que está en desarrollo. Hace momentos nada más en las redes se subió un video de un piloto ruso capturado en el día de ayer. Aparentemente la información está por terminar de corroborarse. Sería un coronel del ejército del aire ruso. Volaba en un Su-24 derribado por la defensa ucraniana. Un hombre que dice que de su grupo de ataque, de 24 unidades, solo 15 están operativas. Y ayer lo escuché a Andrei Servin-Point decir que en el día de ayer solamente se habían derribado 10 aviones rusos, con lo cual me parece que las preguntas al respecto de cómo está el esfuerzo de guerra ruso cada vez tiene más interrogantes, ¿no? Sí, tal cual, es una guerra que me parece que recién al terminarse vamos a poder ver exactamente cuál fue el costo en términos de vidas humanas, infraestructura, costo económico, y también hay muchísima propaganda de ambos lados en esta especie de disputa por la narrativa sobre lo que está pasando. Sí, sí. Decime, de tu conocimiento al respecto de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué rol ocupa en esto algo que me parece que es como un subtexto de toda la historia, que es la partición de la Iglesia Ortodoxa ucraniana con respecto de la Iglesia Ortodoxa rusa y un patriarca ruso que dijo que está a favor de la invasión? Bueno, lo que tenemos acá es, en primer lugar, tenemos que pensar cómo Vladimir Putin en los últimos años construyó su poder cada vez más fuerte dentro de Rusia, y tenemos que tener en cuenta que esa construcción de poder estuvo en buena medida apoyada por la Iglesia Ortodoxa, a la que Putin le dio muchísimos recursos. Algunos dirían que hasta compró a algunos de los jerarcas de la Iglesia y la convirtió en una especie de instrumento al servicio de las nuevas aspiraciones geopolíticas rusas. En ese sentido, también el gobierno ruso empezó a hablar cada vez más en representación de los intereses, de la defensa de la población ortodoxa, sobre todo. ¿Se nos habrá cortado? ¿Hola? Se cortó, se cortó, se cortó. Bueno, estamos con Kevin Ari Levin, lo vamos a retomar en algún momento más, tratando como cada mañana bueno, nada, de llevar más y mejores elementos de análisis al respecto de lo que está ocurriendo. En este sentido, yo te diría que hay... estoy escuchando yo como el llamado por acá. No sé si está filtrando el aire, no sé qué está pasando. Fíjate a ver. Y si tiene problema con bueno, con esta tormenta impresionante que hay. Ahí está de vuelta. Bueno, te habíamos perdido brevemente. Bienvenido. Me decías vos que inclusive puede haber situaciones literalmente Se de... está medio cayendo el cielo, así que Sí, puede ser que internet. sí, está todo mal. Una mañana en la que está todo muy complicado. Me decías vos al respecto de la Iglesia Ortodoxa rusa. Ah, sí. Y Putin empezó a hablar en los últimos años cada vez más en defensa de los rusoparlantes y de la población cristiana ortodoxa fuera de las fronteras rusas. Acá hay algunas teorías geopolíticas, sobre todo hay un asesor de Putin que se llama Alexander Dugin, que habla de la construcción de un nuevo centro hegemónico liderado por Rusia que incluya a la población ortodoxa cristiana que abunda en Europa Oriental. Y bueno, en ese contexto de una iglesia que apoya las aspiraciones de Putin, lo cual divide a la población de Ucrania, lo que vemos es que la iglesia ortodoxa ucraniana se escindió de la iglesia rusa, y hoy en día hay iglesias dentro del territorio ucraniano que se entiende que son pro-Rusia y otras que son nacionalistas ucranianas. Mm. Entonces, hay un sector importante, y esto no pasa solamente dentro de la Iglesia Ortodoxa, también Putin hizo sus propios vínculos dentro de la comunidad islámica, sobre todo en Chechenia, dentro de la comunidad judía, también tiene sus aliados, personas que están cercanas a su círculo, pero por su peso, la influencia de la Iglesia Ortodoxa funciona como una especie de fundamento ideológico para lo que son las aspiraciones de Putin. Claro. ¿Qué ocurre o cuál es el dato quizás más sorprendente de la invasión en el sentido de la respuesta
de nacionalismo ucraniano en áreas rusoparlantes? Creo que acá hay una reacción, me parece, bastante más contundente de lo que Putin podía prever hacía 2 semanas. Recordemos que estamos en el día 11, 12, dependiendo de cómo contemos, Sí. de la invasión, y que muy probablemente en base a actitudes, resultados electorales anteriores, Rusia podría haber previsto que la población en el este del país iba a colaborar con la invasión. Y esto al día de hoy no ocurrió en grandes números. Todavía falta ver qué pasa si finalmente Mariupol, en el sur de Ucrania, es tomado, como todo indica que va a pasar. Finalmente Rusia toma Odessa y genera un corredor hacia el este del país, donde algunas organizaciones internacionales estiman que hay unos 15.000 combatientes de milicias separatistas ucranianas que son prorrusos, para ver si ellos se van a sumar a los esfuerzos de la invasión. Incluso Ucrania dice que el número real es todavía más alto. Pero esto no pasó, entonces uno tiene que ver, en primer lugar, una reacción menos entusiasta de lo previsto adentro mismo de Ucrania, y por otro lado una reacción adversa más fuerte afuera de Ucrania. Hubo acá una condena internacional que fue más allá de las sanciones económicas que Putin anunció que iba a haber, que se preveía. También hubo, se removió a Rusia del sistema SWIFT, lo cual afecta las transferencias de dinero y los negocios del país. Se detuvo la exploración de yacimientos petrolíferos, lo cual el día de mañana puede afectar las exportaciones de energía de Rusia al resto del mundo, lo cual sería un golpe enorme, enorme a la economía rusa. Y otro aspecto que seguramente no se podía prever fue que algunos países, sobre todo Alemania, cambiaron su política tradicional y hoy se encuentran exportando armamento a una zona de conflicto, e incluso permitiendo a otros países exportar armamento de fabricación alemana, lo cual va en contra de una política de décadas de antigüedad. Bueno, vos sabés que, no sé si lo habrás visto, porque está circulando muy fuerte en Twitter, alguien rescató una conversación que mantenía Donald Trump con integrantes del Ejecutivo alemán, donde él cuestionaba, digamos, el hecho de que Estados Unidos cargaba con el peso económico de sostener la OTAN, mientras Alemania hacía negocios y le llenaba las arcas a Putin, ¿no? Sí. Evidentemente había mucho en juego arriba del tablero o por distintas razones que habrá que ir viendo y debatiendo hacia adelante, muchos eligieron mirar para otro lado, ¿no? Sí, sí, muchos eligieron mirar para otro lado mientras este conflicto se armaba. De hecho, este planteo de Trump hoy resuena con tonos diferentes cuando le decía a Alemania que le correspondía asumir el peso también de la defensa continental, y cuando decía a los países de la OTAN que ellos también tenían que colaborar con tropas y sobre todo con dinero para la defensa continental. Esto, bueno, no explotó durante su gobierno, explotó el partido en primer lugar porque es un gobierno con otro vínculo con Putin, y un gobierno visto como mucho más débil desde Moscú. Qué mañana complicada, ¿eh? ¿Vos podés creer que una tormenta nos coloque en esta situación? Bueno, estamos bien. Lamentablemente, lo profundizaremos en otro momento, en otro día, con mejor comunicación. En este momento es la hora 8:15 minutos.